Ejercicio para miércoles. Ya, ¿qué tal? Entonces tienen 10 ejercicios y 8. Entonces Profe, ¿qué hay que hacer? Es que recién entró. les espero hasta el 25, o sea, 15 minutos en los que tienen que hacer la primera práctica. ¿Ya? Dice día ¿Con 1. lápiz? Práctica 1. Sí, para que no se equivoquen. Tienen que hacer en la Ya, misma espérame. tienen que ser en la misma hoja y si les llegara a faltar papel, entonces completen en otra hoja suelta aparte. ¿Ya? Déjeme buscar mi... Profe, Sí, dime, André. te agarro un papel, pongo uno y ahí hago todo de Si no imprimiste la timbre. hoja, He imprimido todo. Impreso. He impreso todo, profe. Ahí está, esa es otra palabra irregular que el lexema cambia, ¿ya? Pero no importa. Ya, si has impreso, entonces haz en el papel que has impreso, por favor. Tiene unos espacios ahí para que completes. Ya, ¿Por qué profe. nos pone palabras complicadas? Para que no sea tan fácil como la explicación. Que sea fácil, profe. Si tanto nos ha mandado. Es fácil. ¿Puede poner diminutivos? Bueno, yo no pongo muchos diminutivos porque no hay reglas específicas para esos, ¿no? Aunque son bien comunes en Bolivia. Pero lo voy a considerar. ¿Tiene que ser sí o sí de la misma familia léxica o solo tiene que estar relacionada a su lexema? Perdón, con familia léxica en este caso me refería a que sí, que compartan lexema. Puedo poner palabras diferentes pero con el mismo lexema. Si es el mismo lexema, sí, claro. Profe, me perdí. ¿En qué te perdiste? Profe, ¿cómo hay que hacer esto? Como el Andrés lo dijo. Bueno, tienen aquí los 3 temas que están involucrados en esta práctica. Monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas, que acabamos de discutir. Lexemas y morfemas, que brevemente, pero acabamos de discutir también. Y tipos de acentos, graves, agudas y esdrújulas. Entonces, con esas 3 cosas tienen que hacer esto que dice la instrucción. Tienen que indicar cuántas sílabas tiene cada palabra, del 1 al 10. Qué tipo de acento tiene, si es que es grave, esdrújula o llana, o aguda. Y después, al menos otras 2 palabras que tengan el mismo lexema. Perdón, a eso me refería aquí. ¿Ya? Ok. Vamos por la primera. Profe, qué bueno que no puso usted nucleidomastoideo. No, eso sí hubiera sido terrible. Ay, 15 minutos de una sola palabra. Tienen hasta ahí 25. Eso quiere decir 15 minutos. Bueno, 14 ya. Profe, ¿qué es curtimbre? ¿Qué es curtiembre? Curtiembre es el lugar donde se curte como el cuero, digamos, Eso lo voy a dejar aparte. del ganado. Profe, si no imprimimos la hoja, hay que copiarlo, ¿no? No, para que no te pases todo el tiempo copiando, Alexia, lo que haces si es que no es impreso es pones día 1, práctica 1, eso es importante que pongas, y después directo pasas al ejercicio 1, digamos. No copies toda la instrucción. Ah, ok. Ya. Gracias, profe. No hay de qué. Sí, dime, Dana. ¿O quién me estaba preguntando algo? Hola. No era yo, profe. Ah, ya, está bien. Au. Jesús María.
La... Hay una que se llama curtiembre, es cuero, ¿no? Yo voy a poner cuero. Megalomano. Presten atención a los acentos, ¿no? Tanto ortográficos como los que solo se pronuncian. Megalomano. ¿Qué dice cuando tienes 5 sílabas? No, yo voy a poner sílabas. Ay, sí, claro, megalomano. Profe, en lo que dice... Ah, no, perdón, nada. Ya está bien. Profe, ¿qué es curtiembre? Curtiembre es un lugar donde se procesan los cueros, las pieles del ganado vacuno. Profe, Sí, dime. se puede hacer como en el ejemplo que dio, que se cambia un poquito el eczema. Sí, solo asegúrate de que sea realmente un lexema de la misma palabra, ¿no? Porque a veces te puedes extraviar y ahí eso ya no va a contar. Ahora, tú tiene que ser de la misma palabra, o sea, tiene que ser de la misma familia. Sí. Patata. Profe, ¿puede volver a donde está la práctica? Es que no puedo copiar porque no encuentro el PDF, porque creo que mi mamá no me lo envió. Ya. ¿En cuál número estás? Perdón. Ah, ahí le voy a sacar foto. Gracias, profe. Ok. Profe, ya acabé. Ya. Esperemos al resto, por favor.
Si acaban, avísenme igual, por favor, como Dana, para que si es que acabaran rápido todos y todas, podemos avanzar directo a la siguiente lección, a la siguiente práctica, perdón. Profe, ya terminé. Ya, gracias Juan Manuel. Yo Profe, también. en los ejemplos, digamos, como peinado, peineta y despeinar, ¿hay que poner 3 necesariamente o pueden ser menos? No, la instrucción dice aquí al menos 2. Entonces puedes poner solo Ok. 2. Y profe, esta práctica tenemos que enviarle. Sí, pero de esos, todavía no se ocupen de eso ahora. Ya solamente traten de acabar. No traten, solamente acaben porque tenemos todavía 4 lecciones más y de ahí un examen el día de hoy. Después de eso recién me van a mandar todo en conjunto. Tienen 5 minutos más. Tienen 3 minutos más. Dos minutos más.
Dime, Salet. Y digamos, si no hemos impreso, lo hacemos en el cuaderno, ¿no ve? Sí, pero lo que le decía a Alexia, ustedes ponen solamente día 1, práctica 1, y directo pasan a los números de cada palabra, no copien toda la instrucción para ahorrarse tiempo. ¿Ya? Sí, pero en el cuaderno, ¿no ve? No, en una hoja suelta. Ah, ya. Ya terminé. Gracias. Esperemos al resto un poquitito más. Ya no queda nada casi. Ya. Muy bien. Entonces, ya no, acabado. Tenemos que continuar, por favor, para que podamos acabar ya. Todo lo que tenemos en el día. Entonces, pasemos a la práctica 2. Présteme otra vez atención, por favor. Que es un poquito más complicado que la anterior. Estructura de la oración y estos 3 tipos de uniones de palabras, digamos, frases, oraciones y enunciados. ¿Ya? Entonces, vámonos primero con oración. Oración es una expresión, como dice la práctica que tienen ustedes a mano, autónoma. Es una estructura de palabras. Estructura autónoma. Con autónoma nos referimos a que, porque podría ser independiente, digamos. Independiente quiere decir que existe, digamos, por separada. Se la puede delimitar, se puede saber dónde empieza y dónde acaba. Entonces, ¿la oración es independiente? Sí. Pero además de independiente, es autónoma, que quiere decir que se vale por sí sola, digamos. Podemos decir una oración sin ningún otro contexto y se entiende, tiene sentido. Eso quiere decir que es autónoma, ¿ya? Ahora, ¿por qué es autónoma? Porque tiene esta estructura, digamos, en 2 partes, en su forma más básica, ¿no? Que se divide en sujeto y predicado. Que básicamente significa que hay alguien o alguna especie de entidad que está, perdón, vamos a poner así, sujeto es como alguien o alguna entidad, digamos, van a ver por qué ponemos así, que hace una acción o que es descrito. Y el predicado es la acción o la descripción del sujeto. ¿Ya? Por eso cuando estamos en cursos más básicos, digamos, nos dicen el sujeto es quién y el predicado es qué, digamos, ¿no?
quién está en esta oración participando y qué es lo que nos están diciendo al respecto de este sujeto, básicamente. Ahora, ¿por qué no necesariamente puede ser alguien? Porque, digamos, yo puedo poner la piedad es un sentimiento muy bello. Ya, entonces, fíjense, aquí piedad no existe como ser humano, no es una persona, es un concepto, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, si tuviéramos que separar en sujeto y predicado, tendríamos que marcar la separación aquí. Esperen, voy a poner... Sí. Este sería nuestro sujeto, la piedad, y este sería el predicado. Es un sentimiento muy bello. Digamos, a partir de este verbo, ¿no? En realidad, que es la frontera. Pero si lo marcan así, también está bien. La piedad, sujeto, es un sentimiento muy bello, predicado. Entonces, aquí tenemos justamente lo que les digo, una descripción. Nuestro predicado en este caso sería una descripción. Ahora, más, digamos. Si yo tengo esta oración, la piedad es un sentimiento muy bello. Otra aclaración que hay que hacer es que sujeto no es sinónimo de sustantivo. ¿Qué significa sustantivo? ¿Cuál es la otra palabra más fácil para decir sustantivo? Hola. Espero que no estén haciendo sus prácticas todavía. Por favor, préstenme atención. Es que creo que nadie sabe. Ya. Nombre. Puede ser propio o común. ¿No es cierto? Entonces, el nombre Alexia es un nombre común, es un nombre propio, pero también se puede decir es un sustantivo propio. O también se puede decir simplemente es un sustantivo. Pero la palabra piedad también es un sustantivo, común en este caso, porque no es el nombre de una persona o de una mascota o de un, como el Illimani, y también un cerro también puede tener un nombre propio, ¿no? Pero en este caso no. La piedad es un concepto, pero como palabra, gramaticalmente hablando, también es un sustantivo. Entonces, la piedad. Y ya que es un sustantivo, puede jugar el rol de sujeto, porque el sujeto no es sinónimo de sustantivo, pero es el núcleo del sustantivo, del sujeto, perdón. No, perdón. Pero el sustantivo es el núcleo del sujeto. Entonces, aquí, digamos, todo esto es nuestro sujeto, la piedad, pero el núcleo de este sujeto, que son dos palabras, un artículo y un sustantivo, el núcleo sería piedad, el sustantivo. ¿Ya? Ahora, también más importante todavía que eso es encontrar cuál es el verbo que separa el sujeto del predicado. En este caso es un verbo ser, conjugado en tercera persona. La piedad es. Ahora, ¿qué tipo de verbo era ser? Vamos a llegar a eso también en un par de prácticas más ahorita. ¿Es un verbo qué? ¿Copulativo? Exacto, copulativo, ¿no es cierto? Quiere decir que puede expresar algo que no es, o sea, es un verbo como tal, pero puede estar expresando algo que no es una acción realmente, como en este caso. Porque digamos, si yo pongo, digamos que hay una persona que se llama Piedad, puede pasar también, ¿no es cierto? Entonces, Piedad, para que quede más claro, lo vamos a poner así. Doña Piedad corre despavorida. Entonces, en este caso el verbo es correr, y ya que es un verbo no copulativo, entonces esto es una acción. Doña Piedad está haciendo una acción. En cambio, aquí la piedad es, y el verbo ser o sea, la palabra ser es un verbo, así que normalmente es una acción, pero en este caso es más como un estado, ¿no? Por eso es una descripción, digamos. Es un sentimiento muy bello. Entonces, una vez que tenemos señalado cuál es el verbo principal, en este caso el verbo ser, vamos a borrar esto un rato. Sabemos que sí o sí el sujeto tiene que ser esto, la piedad.
¿ya? Porque no nos dice nada sobre el sentimiento, a pesar de que la palabra sentimiento también es un sustantivo, ¿ya? Entonces, lo que podría pasar a veces es que teniendo que separar esta oración en sujeto y predicado, la piedad es un sentimiento muy bello, teniendo aquí otro sustantivo, podrían pensar que este es el sujeto, ¿ya? Pero tienen que fijarse en realidad cuál es la parte que está, digamos, interactuando directamente con el verbo que separa el sujeto del predicado, ¿ya? En este caso es sí un sustantivo, pero además con un artículo. La piedad es un sentimiento muy bello. Entonces también podemos poner, no sé, pues, la vergüenza está subestimada como manera de... Entonces, fíjense aquí, ¿cuál sería el sus... A ver, esperen, vamos a... ¿Cuál sería el sujeto en esta oración? Vergüenza. La vergüenza. Ya, y el verbo que tenemos que separar es también copulativo o no copulativo. Es copulativo. Sí. Ya, genial. Está bien. Ahora, si yo digo, ¿cómo estás? ¿Seguimos teniendo la posibilidad de separar sujeto y predicado? ¿O ya no? No, eso es un enunciado. Es un enunciado, exacto, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Entonces, fíjense, también es una estructura de palabras independiente, lo que se diría, porque se sabe dónde empieza y dónde termina, pero ya no es autónoma, digamos, porque esto está incompleto hasta que alguien responda bien, o tal vez puedo decir estoy más o menos. Lo que sea que respondan, aquí se completa y digamos, la respuesta es parte de un diálogo, no es como que forma parte del mismo párrafo. Entonces, sin embargo, esto, digamos, le completamos, estoy más o menos bien. Esto de aquí, ¿sería un enunciado o sería una frase o sería una oración ya completa? ¿Qué sería? Oración completa. Sí, porque podemos tener sujeto, ¿qué se llama el sujeto que no está mencionado? Sujeto tácito. Ajá. Entonces, el sujeto, perdón, cuando no es mencionado, el sujeto se llama sujeto tácito. Lo cual no quiere decir que no está presente, digamos. ¿Cómo lo encontramos? Deductivamente tenemos que deducir. ¿A partir de qué podemos deducir? Digamos en esta frase, perdón, en esta oración estoy más o menos bien. Si yo les pregunto cuál sería el sujeto para que yo lo pueda anotar, para que ya no sea sujeto tácito, ¿cuál sería el sujeto? ¿Perdón? ¿Verbo? Sí, a partir del verbo deducimos, exactamente, Mariana. Pero entonces, si deduces de esta oración estoy más o menos bien, ¿cuál sería el sujeto? Estoy. No, no. Es lo Yo mismo que aquí, estoy. digamos. Aquí es el verbo profe, el es. sujeto Exacto, sería yo. yo. ¿No es cierto? Entonces lo vamos a poner entre paréntesis para que no se nos enrede con la oración original. Yo estoy más o menos bien. Entonces tenemos que deducir a partir del verbo. Si el verbo está conjugado como estás, cambia todo, ¿no es cierto? O estamos. La conjugación del verbo te puede avisar quién es el sujeto. Y en este caso el sujeto sí sería una sola palabra, pero fíjense, no es un sustantivo. Puede ser entonces, ¿qué sería el yo?
¿Cuál era el nombre de las palabras que reemplazan los sustantivos, que están por el nombre de vez en cuando? El núcleo del sujeto. No. Hemos visto de muchos tipos, ¿no? Pero pronombre personal es la palabra que reemplaza al sustantivo. ¿Cómo estás? No sé, pues, Daniel. Yo estoy muy bien. Esta sigue sin ser una oración, sigue siendo solo un enunciado, pero esta declaración ya es una oración. Y aquí el yo, si me preguntan quién es yo, decimos es Daniel, pues, ¿no? ¿Y por qué esta palabra está reemplazando a Daniel? Entonces dice yo, es un pronombre, ¿ya? Porque sería raro que Daniel hable de sí mismo en tercera persona, ¿no? Y nos diga, Daniel está muy bien, porque nadie habla así de sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, en los diálogos siempre ocurre que se menciona un sustantivo o un nombre propio, luego se lo reemplaza por un pronombre, digamos, no sé. Otra vez va Daniel, digamos. Daniel fue al baño. ¿Eso es una oración, enunciado o frase? Oración. Ajá. Y si me preguntan después, ¿a dónde fue Daniel? ¿Qué responderían? ¿Fue al baño? ¿Él fue al baño? Fue al baño, O o también él fue pueden al poner, baño. él fue al baño. Dejamos de frases. Y en ambos casos tenemos, ¿qué sería esto? ¿Sería una frase, un enunciado o una oración? Una oración. Ajá. Y a partir del verbo otra vez fue, es que sabemos que es él. Y este él, lo mismo que yo, es un pronombre. ¿Ya? Entonces en el núcleo de nuestro sujeto también puede estar un pronombre. ¿Ya? Tenemos aquí. Pero el sustantivo o el pronombre personal es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Mientras que, ¿cuál sería el núcleo del predicado, digamos? Pueden ser ¿El varias verbo? cosas. ¿Qué, perdón? ¿El verbo? Ajá. Pero otra vez, no cualquier verbo, ¿no? Por ejemplo, tomo mucha leche, qué sé yo, cuando la compra mi hermana. Entonces, bueno, aquí nos estaríamos cambiando de tema un poco también porque esto es una oración subordinada, ¿no? Que tiene dos estructuras dentro, pero este verbo no es tan importante como este, tomo, a pesar de que aquí tenemos dos verbos. Entonces, ¿cuál sería el núcleo del predicado? Bueno, del principal, del grandote, sería este de aquí al principio. Yo tomo mucha leche. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta específica que me quieran hacer? ¿Hasta ahí? ¿Algo que no se entienda? Bueno, me imagino que el silencio significa que no. Ya. Entonces después podemos decir, vamos. O vayamos. O puedes decir, prohibido fumar. O puedes decir, detente ahí. Estas también son expresiones independientes que se sostienen por sí solas, pero que no son oraciones. ¿Por qué en este caso? Básicamente en frases y en enunciados, siempre que nos falte un sujeto,
no tenemos oración, ¿ya? Lo que hace que la oración sea, digamos, más completa, más autónoma, es el hecho de que tiene sujeto. Si tenemos estas cosas como lo que nos decía Amaro, si no me equivoco, ¿cómo estás, Daniel? Que no es una oración, sino un enunciado. O tenemos estas cosas como vayamos, prohibido fumar, que son frases. La razón por la que no llegan a ser oraciones es que no tienen sujeto, perdón, ¿ya? Si es que necesitan otra vez, ¿por qué el sustantivo, perdón, por qué el sujeto es tan importante? Como les había explicado hace tiempo, por esta razón que ahorita les voy a decir. Porque fíjense, en estos casos donde el pronombre reemplaza al sujeto, él está reemplazando a Daniel, yo está reemplazando a Daniel, entonces es un pronombre, pero sigue estando en reemplazo, es como un suplente que está en lugar de Daniel. Entonces también sigue funcionando como sustantivo, aunque no sea un sustantivo, ¿no? Por esa razón, tenemos una jerarquía, les había dicho. El sustantivo es un concepto independiente. Después de esos vienen adjetivos, son conceptos dependientes. Después de esos vienen adverbios. Y los adverbios son de los adjetivos y verbos. Es decir, son dependientes de los conceptos dependientes. Entonces, es básicamente como que tenemos la primera liga de palabras, sustantivos, la segunda liga de palabras y la tercera liga de palabras. ¿Ya? Siempre que en una estructura que sí existe, que sí se puede utilizar, como por ejemplo, alto ahí o detente ahí, no sé, algo así, que sí existe y sí se utiliza, pero no tiene sujeto. No tiene ni un pronombre ni tampoco un sustantivo. Entonces, por esa razón, deja de ser una oración, porque le falta una palabra o un pronombre que reemplace a esa palabra que es de la jerarquía más alta, digamos, como las más importantes de todas. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí. Ya, si digamos, yo pongo estamos acabados, ¿eso qué sería? Una frase. Una frase. Ya. No se dejen engañar por lo corto, ¿ya? Es una oración, porque tiene Exacto. sujeto tácito. Ajá, con sujeto tácito. Nosotros o nosotras también, cualquiera de los dos. Ah, no, en este caso es nosotros, porque el adjetivo está conjugado al masculino y eso nos deja saber que el sujeto, además de ser plural, es masculino, ¿no? Nosotros estamos acabados. Entonces, si ven palabras, oraciones súper cortas, como esta que tiene solo 2 palabritas, no se dejen engañar por lo corto. Yo sé que las frases o los enunciados suelen ser más pequeños, pero fíjense más bien en si hay un sujeto. Si pueden encontrar un sujeto, tácito o no tácito, pronombre o sustantivo, como núcleo, la cuestión es que tenemos una oración, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Entonces, se nos está acabando otra vez el tiempo. Voy a reanudar otra vez la sesión y de ahí arrancamos con la práctica, ¿ya? Entonces, vuelvan a conectarse y empezamos.